Mi nombre es Maximiliano Paredes. Junto con mi compañero Ricardo de Arriba, que somos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, les voy a presentar el trabajo que hemos realizado titulado Aplicación de andamiaje en un modelo de aprendizaje sostenible y su influencia en el estado emocional durante la COVID-19. El problema que nosotros nos centramos es trabajar en el aprendizaje en el contexto de la formación profesional, en concreto dentro de la disciplina de robótica industrial. En este contexto, el profesor presenta unos trabajos muy monolíticos y tiene poca ayuda tecnológica para poder realizar el proceso de aprendizaje. Nosotros nos proponemos como objetivo establecer un modelo de aprendizaje sostenible que se base en el andamiaje. El andamiaje es un sistema que establece varias ayudas de capa de diferentes niveles gradualmente, y según las actividades que va realizando el alumno en el proceso de aprendizaje, estas capas se les va añadiendo o se les va quitando para facilitarle la adquisición de conocimiento. Queremos también enfocarnos sobre todo en los niveles superiores de la taxonomía de Bloom, en el nivel de analizar, evaluar, crear, porque precisamente en estos niveles es donde más se trabaja en el contexto de la disciplina de la automatización y de la robótica industrial, como he comentado dentro de formación profesional donde trabajamos. Además, también queremos establecer un modelo que tenga en cuenta las emociones de aprendizaje. Estas cuestiones de las emociones es un elemento básico dentro del proceso de motivación en la actividad de aprendizaje. Y como es un elemento básico, el modelo y las técnicas de aprendizaje las deben tener en cuenta y debe guiar el proceso en función de ello. Hemos desarrollado una herramienta de aprendizaje sostenible y accesible. Está desarrollada sobre una plataforma de Google Fonts y Google Classroom, plataformas abiertas, en el que podemos ver cuando una actividad está realizando el estudiante diferentes niveles de ayuda que le puede poner, y según los niveles, los errores que va cometiendo, les va poniendo más capa de ayuda o menos capa de ayuda automáticamente esta herramienta. Esta herramienta no solamente soporta este proceso de scaffolding o de andamiaje, sino que también proporciona una serie de herramientas para poder realizar el proceso de aprendizaje de manera colaborativa, conjuntamente. Chats, foros, repositorios de información que pueden dejar los profesores. Con esta herramienta hemos realizado una experiencia con alumnos, centrando en contestar la pregunta: ¿mejora esta herramienta el conocimiento y es fácil de usar para los estudiantes, este método docente? Dentro de todo ello, un contexto pandémico de la COVID-19, donde había clases tanto presenciales como online, un contexto híbrido. Formulamos tres hipótesis iniciales: que el uso de esta herramienta de andamiaje mejora el conocimiento, que la percepción de la dificultad de la tarea y de la utilidad del proceso de andamiaje se eleva, y que las emociones que siente el estudiante utilizando esta herramienta de andamiaje van a mejorar. Para ello hemos utilizado el grupo experimental, donde hemos utilizado dos andamiajes: el andamiaje de la plataforma abierta que hemos visto anteriormente y un segundo andamiaje profesor-alumno. Y por otro lado, hemos utilizado un grupo de control que realizaba otro alumno diferente, realizaba una actividad de complejidad similar, y en ellos hemos medido las emociones para poder comparar las emociones de un grupo con otro. La experiencia se desarrolló durante 2 semanas en tres etapas. En la primera etapa, una etapa de fase de teoría, donde hay una clase presencial o varias clases presenciales y el profesor explica diferentes contenidos propios de la materia de robótica industrial, como he comentado anteriormente. En una segunda etapa, en esta etapa es una etapa donde ya se realiza en casa el estudiante, con la herramienta que hemos visto, soportando andamiaje tecnológico, realiza una serie de actividades, y estas actividades están enfocadas dentro de tres niveles: recordar, analizar y sintetizar. Además, hemos hecho varias medidas de pre y post, antes y después de realizar las actividades, en diferentes elementos, ¿no? Y por último, en la tercera etapa vuelve a haber una clase presencial ya. Es una fase de retroalimentación donde se establece o se desarrolla un andamiaje profesor-alumno. Las actividades que no ha podido terminar en la etapa anterior, el profesor las revisa con el estudiante y le va dando ayuda para intentar mejorarla y hacer esas actividades. Hemos utilizado dos tipos de instrumentos. Por un lado, para medir la usabilidad del método docente que proponemos de andamiaje, hemos utilizado un test validado, AEQ, para poder medir las emociones: ansiedad, vergüenza, enfado. Otro para un test específico para poder medir la dificultad y la
percepción de utilidad que tiene el alumno y otro para medir el conocimiento. Los resultados pues han sido muy buenos porque, por ejemplo, en el conocimiento, en los 3 niveles de la taxonomía de Bloom, donde lo hemos medido antes de realizar la actividad y después de realizar la actividad, en todos ellos, como vemos, se ha duplicado en algunos de los casos el conocimiento. Todos ellos han encontrado una mejora significativa del conocimiento en todos estos casos. También hemos medido la percepción que tiene el estudiante, la percepción de cómo de útil es el andamiaje tecnológico y cómo de útil es el andamiaje profesor. Hemos comprobado que les parece mucho más útil el andamiaje profesor. Y también hemos comprobado la dificultad que tiene el alumno sobre la tarea y hemos visto que utilizando andamiaje, la percepción que tiene de la dificultad de la tarea ha disminuido significativamente. También hemos medido las emociones y las hemos comparado con el grupo de control que no utilizaba andamiaje. Hemos visto que en el grupo que utiliza el andamiaje, la ansiedad y la desesperación ha disminuido significativamente respecto al grupo de control. Adicionalmente, también hemos encontrado otra serie de hallazgos dentro del contexto de las emociones. Por ejemplo, hemos visto que los alumnos que más ansiedad y más desesperación experimentaban, menos útil les parecía el andamiaje y más difícil la tarea. Los estudiantes que más enfadados estaban, menos adquisición de conocimiento realizaron. Y por último, los estudiantes que más han disfrutado durante la actividad y utilizando el sistema de andamiaje, resulta que más han apreciado este sistema tecnológico. En definitiva, en las conclusiones, pues señalar que hemos definido un modelo de aprendizaje sostenible. Este modelo de aprendizaje es sostenible porque está basado en plataformas abiertas, con lo cual la implantación en el contexto de formación profesional donde los institutos no tienen muchos recursos es muy sencilla. Además, hemos utilizado andamiaje y hemos comprobado la usabilidad y la accesibilidad en el aprendizaje mediante este método de andamiaje. Y hemos comprobado que ha mejorado el conocimiento, la autoeficacia y las emociones. Por último, señalar que pensamos repetir la experiencia próximamente para tener mayor número de datos.